pues una agenda muy breve, ¿no? Pues la introducción, las novedades y luego la pregunta de, vale, todo lo que me estás contando, ¿para qué me va a servir? Eh, Creo que primero hay que hablar de dónde venimos. He puesto esta imagen para hacernos sentir viejos a la gente que lleva mucho tiempo trabajando con C Sharp, con .NET en estos entornos, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta de que Windows 10 pues, salió pues, en julio de 2015, vista un par de años atrás. 3.1, Netcore 3.1, si lo ubicamos por aquí, pues en el 2020. eh, Todas estas novedades, todo este desarrollo tiene un porqué, ¿no? En mi caso, por ejemplo, fue trabajando con Visual 6, peleándome con Visual Basic 6, peleándome con Net Framework, Net Standard, librerías de que funcionaba a lo mejor en un servidor Citrix y en otro no. Bueno, muchas peleas, ¿no? Y de hecho me encantaría que compartieseis vuestras experiencias, vuestros dolores con las versiones antiguas, ¿no? Y que sabemos que hoy en día hay en servidores en producción funcionando esos Net Framework 4.7.8 creo que era, o 4.5, y que no funcionan mal, pero cuando estamos hablando de entornos cloud, pues hemos tenido que cambiar el paradigma, sobre todo cuando estamos hablando de ahorrar recursos. Entonces, la primera pregunta al aire sería, eh, ¿qué recuerdo malo, que al final nos hizo aprender mucho, ¿no? Por lo menos a mí, ¿qué recuerdo malo tenemos de ese Net Framework, de esa pelea de me funciona en un sistema o en otro no, de ir a mono para que me funcionase, ¿no? Esas batallas que nos hacen sentir orgullosos y un poco tristes de que ya no existan. Pero bueno, para eso está la tecnología, ¿no? Para solventar esos problemas. Tenemos que fijarnos en el momento de .NET. Desde hace muchos años lleva creciendo, mejorando entre los usuarios, cada vez más personas que se sienten a gusto desarrollando en .NET. La adquisición de GitHub también fue un puntazo para Microsoft, pero al final la generación de comunidad, sobre todo la documentación, porque yo creo que hemos podido llegar a tocar incluso Java y para mí me ha sido o me resulta muchísimo más fácil ir a documentación de .NET o todo el esfuerzo que están haciendo desde la parte de Microsoft. Eh, Recordar un poco que 3.1, Netcore 3.1 fue la primera instancia de Microsoft de querer juntar toda la amalgama de librerías que tenía. Net 5 fue el desarrollo de ya lo estamos consiguiendo y Net 6 fue la realidad. Net 8, desde mi punto de vista, es eh, ese estandarte de lo estamos haciendo bien, pero lo queremos hacer mejor, ¿vale? No sé qué opináis vosotros de Net 8, pero yo revisando durante días para preparar todo esto, el esfuerzo de sus creadores y desarrolladores, no solo en la parte de la comunidad, sino en la parte técnica, me parece increíble. Y bueno, también un poco poner el, el dónde estamos, ¿no? Em, Anunciado el 14 de noviembre, durará pues 36 meses. Net 6 acaba, bueno, .NET 6 acabará de funcionar, bueno, de tener soporte de este año. Tenemos que pensar ya en migrar a esta versión, pero ¿por qué? ¿No? Siempre asalta esa duda. Luego también recordar que el último parche de Netcore 3.1 fue el 13 de diciembre de 2022. Por si tenemos alguna aplicación en producción o en algún servicio cloud, AWS, por ejemplo, ya en enero decidió retirar el soporte de las Lambda, pero bueno, todos sabemos cómo es este mundo, ¿no? Eh, en el que nos venden que algún día dejarán de funcionar y es verdad, sobre todo si estamos en servicios gestionados. Pero la cuestión no es que no deje de funcionar, porque también quien ha lidiado con on-premise, sabemos que hay código que funciona muy bien y código legacy que paga muchas nóminas, por decirlo de alguna manera, y no pasa nada. Pero si podemos mejorarlo, optimizar nuestros recursos, ¿por qué no? ¿Vale? Y ahora mismo Microsoft con Net 8 y lo que viene está intentando eso.
Bueno, pues aquí vamos un poco a ver las novedades, ¿no? Sí que me gustaría que pues, todas las preguntas o incluso cosas que me pase por encima lo digáis perfectamente y lo hablemos. Y bueno, simplemente mencionar que desde Microsoft nos ponen estos 5 puntos. NetMAUI ha salido muy reforzado. Blazor, la inteligencia artificial, no solo por la ayuda de OpenAI, Cloud Native y la performance. En ese último punto entraremos, ya que me parece increíble lo que están haciendo el equipo de desarrollo de .NET. Vale. Vamos con NetMAUI. Como ya sabéis, pues bueno, es una estrella, es la estrella con la que quieren embaucar el desarrollo móvil y bueno, multiplataforma. En el que solo con un proyecto pues vamos a poder, bueno, con un code base vamos a poder atacar a distintos proyectos. Bueno, al revés, me lío, disculpa. Con un proyecto o con un code base vamos a tener distintas plataformas. No voy a hablar mucho de aquí porque ya Javier hace un mes tuvo una charla sobre las novedades de .NET 8 y yo creo que sería largo como él lo hace, hablar de esto y vamos, es increíble. Pegaré más adelante el link, ¿vale? En el chat porque ahora mismo no me lo permite. Junto al blog de desarrollo. Por la siguiente parte tenemos Blazor. Aquí tenemos que tener en cuenta que Blazor se lanza como la solución full stack de Microsoft, en la que mejora mejora escalabilidad, la experiencia de usuario, esos tiempos de carga, que a lo mejor no lo tenían finos, pero Net 8 lo han mejorado bastante. Un punto importante es que ahora se pueda utilizar WebAssembly y Blazor Server en la misma aplicación. Pero como también recientemente se habló en este foro de esto, y bueno, al final sé que Marcelo es un apasionado de esto, os pasaré el vídeo ya que merece la pena verlo, ¿no? En este caso el vídeo es de diciembre y bueno, la verdad es que desde Sevilla.net estáis haciendo un gran trabajo. Vale, aquí ya empezamos a mencionar pues cosas que parecen interesantes. Y empezando por Cloud Native, creo que hay que mencionar un producto, ¿vale? Que es .NET Aspire. Aspire está disponible en .NET 8 con la versión preview de Visual Studio 2022. Según Microsoft, este producto viene a mejorar la experiencia de los desarrolladores al generar aplicaciones .NET Cloud Native o nativas, ¿no? Enfocándose pues en la orquestación, proporcionando características para hacer funcionar aplicaciones multiproyecto con sus dependencias, ¿no? También dispone de una parte llamada componentes. Los componentes, para entendernos, son como unos nuggets que básicamente proveen unos servicios generalizados como puede ser RabbitMQ, Postgres y nos proporcionan unas interfaces estandarizadas, ¿no? Algo que muchas veces teníamos que implementar nosotros, pues ellos ya nos ofrecen. Si queremos generar APIs rápido, pues bueno, es una buena solución que actualmente está en preview. ¿Qué podríamos ver dentro de Aspire? Pues que vamos a tener conectores que nos van a servir para distintos proveedores de nube y luego algunos específicos para Azure. Dentro de la versión de Visual Studio 2022, si seleccionamos la preview de Aspire, podemos optar a las plantillas que nos ofrece Microsoft. Si ejecutamos esa plantilla, vamos a poder ver todo esto, ¿no? Una aplicación en el que, bueno, muy parecida a una API, ¿no? En el que vamos a tener pues un host donde van a correr cualquier proyecto de .NET o contenedor ejecutable y luego pues los service defaults que pues todo lo que es telemetría y demás van a ir servicios conjuntos, ¿no? Un Redis, los health checks, todo lo que se vaya a utilizar.
Todo esto se puede lanzar en local, a excepción de las extensiones de Azure. Y bueno, em, es un buen, bueno, algo para cacharrear, ¿no? Veremos cómo evoluciona y bueno, supongo que hablaremos más adelante en otras charlas sobre esto, ya que tiene bastante futuro. Em, la verdad es que dicen que se parece a DARP, Dapper. Pero al final están intentando trabajar Dapper y Aspire juntos, ¿vale? Tengo varios repositorios que merece la pena verlos, ya que Microsoft tiene muchos ejemplos funcionando. También en un futuro planean integrar Orleans y bueno, poco a poco en las releases de Aspire tenemos cada vez más extensiones, ¿no? Es un producto bastante interesante. Siguiendo con el tema de Cloud Native, vamos al tema de los contenedores, ¿vale? Es interesante como siguen centrándose en la seguridad. De hecho, la bandera que tenemos en .NET 8 es el rootless, que usando el principio de menor privilegio en seguridad informática podremos ejecutar contenedores sin ser root, ¿no? Algo que podían generar distintas vulnerabilidades. Luego también, algo muy curioso es que dentro de las imágenes de Microsoft vamos a tener un usuario llamado app, eh, que no es nada nuevo, pero servirá para ejecutar cualquier comando con los permisos justos, siguiendo ese principio de menor privilegio. No es nada nuevo, lo hemos podido ver en Ubuntu, en Node o en Chainward. Algo también curioso es que por fin vamos a cambiar del puerto 80 al 8080. Básicamente por lo que hemos hablado de, de los privilegios, ¿no? El 80 es un puerto que se necesita privilegios para cambiarlo, el 8080 no. Y también vamos a seguir con los enfoques de distroless o chiseless, ¿no? Que básicamente son contenedores muy pequeñitos con lo justo. Pues si no necesitamos nano, ¿para qué tenemos un contenedor con nano? Distribuciones muy pequeñas que sean muy rápidas, donde también va a entrar las imágenes de AOT. Pero bueno, eso ya entraremos más adelante. Vale. Y AOT y Cloud Native. Aquí vamos a parar un poco en la velocidad de la presentación, ¿vale? Porque me parecen conceptos muy interesantes. He juntado Cloud Native y AOT. ¿Por qué? Porque AOT, desde mi punto de vista, y bueno, me encantaría que lanzarais cualquier cosa o duda, porque creo que puede llegar a ser un melón que podemos abrir. AOT nos va a permitir generar artefactos de menor tamaño, más rápido y con con una carga, con una marca de memoria mucho más pequeña, ¿no? Que, bueno, según los entornos el CICD va a ser más rápido, vamos a gastar menos transmisión de datos. En cuanto a metodología de Green Software, es un enfoque muy bueno, ¿no? Y sí que es verdad que cuando estamos hablando de serverless, como puede ser Lambda o Functions, nos va a ahorrar mucho tiempo y mucho espacio, ¿no? Que al final es esa optimización de costes. Pero no sé vosotros, yo muchas veces cuando escuchaba AOT y demás no lo tenía claro. Entonces, vamos a darle un poquito un repaso al tema de AOT, ¿no? Primero, deberíamos ver cómo lo estamos haciendo o cómo funcionamos ahora mismo. En mi caso, programando en C# o anteriormente en Visual Basic o mis pinitos en distintos lenguajes. Nosotros ahora mismo estamos escribiendo C# y lo estamos mandando a un compilador de un lenguaje específico. Ahí os podrá sonar pues Roslyn y cosas de esas.
y estamos generando un lenguaje intermedio, ¿no? CIL o IL. Esos lenguajes intermedios se traducen en exes o DLL. En este diagrama no quiero entrar en, en conceptos muy abstractos y quiero dejarlo bastante claro porque al final creo que es bueno entenderlo y bueno, esta es la pieza de historia que me gusta. Entonces, y vamos por el lenguaje intermedio. Cogemos ese lenguaje de C Sharp, lenguaje intermedio, y luego este lenguaje intermedio va a un runtime. Este runtime tiene de distintos procesos. En este caso vamos a hablar del just in time. Este just in time lo que hace es coger ese lenguaje intermedio y compilarlo cuando esos métodos son invocados, generando así un native code. Este proceso en la carrera creo que se llama transpilación, para que os suene, ¿no? Y ese proceso de transpilación lo que hace es, en Java, por ejemplo, es native bytecode. Aquí, bueno, en las JVMs es bytecode. Aquí tenemos el MSIL. Ese MSIL se ejecuta y todo el rato se está funcionando y está compilando en el momento, conforme se va evocando. Vale. De normal, esto es lo que hacemos en .NET. Entonces, teniendo esta parte de la izquierda, esta parte de la izquierda, que es generamos la compilación, generamos ese lenguaje intermedio y ahí se va ejecutando en el momento, viene AOT y dice, vale, conmigo solo tienes el proceso de transpilación y el Dermos es ejecutable. Dices, vale, nos ahorra. AOT básicamente es eso, compilar una vez. Todo muy bonito, ¿no? Yo cuando lo vi dije, yo lo quiero ya, lo quiero para mis aplicaciones, quiero realizar procesos muy rápidos, pero investigando un poco nos damos cuenta de que no todo es oro y que es una buena concepción, yo creo que tiene muy buen futuro, pero no es para todos. Y vamos a ver por qué. Ahora mismo AOT, o más bien Native AOT, que es lo que tenemos en .NET 8, no podemos hacer todo. Por ejemplo, en mi caso, en el que trabajo mucho con MVC, AOT no me lo va a permitir, no me va a poder permitir en MVC. Sí que es verdad que las minimal APIs o servicios en gRPC van a tener mucho fundamento. Creo que si tenemos desarrollos nuevos que no son muy grandes, van a ser perfectos. Y, por ejemplo, temas de Blazor también va a ser muy bueno el Native AOT. Evidentemente irá evolucionando un poco a poco, poco a poco. También me gustaría aclarar el por qué AOT, por ejemplo, para MVC no sirve. Cuando estamos hablando de proyectos muy grandes o con muchas dependencias, que muchas veces cuando metemos un nugget no nos damos cuenta de todos los ficheros que estamos metiendo, de todas las librerías, con AOT debería compilar todo eso en las instrucciones que va a hacer el sistema. Y aparte, otra cosa muy importante, Just in Time o el runtime que teníamos antes, probablemente a muy bajo nivel, en una misma máquina, un mismo método funcione de una manera distinta. En un proveedor de cloud va a funcionar de una manera distinta. Entonces, es relativamente complicado. AOT cambia el enfoque y dice, vale, esto va a funcionar así siempre, por decirlo de una manera. Se va a compilar para esta máquina o para este sistema. Entonces, están ahí los retos en los que veremos cómo va evolucionando en Net 10 o en Net 9. La verdad es que es muy interesante, ya que, como mostraba antes, los tamaños del artefacto bajan muchísimo y el startup también. No sé en qué será, no sé qué opiniones tenéis de AOT, pero la verdad es que a mí me gusta bastante. Vale, ahora vamos en la IA. Ahora mismo todo es inteligencia artificial. Creo que aquí Microsoft quiere dejar claro el compromiso con la inteligencia artificial, apostando muy fuerte por Semantic Kernel. De hecho, creo que ya salió de su versión preview.
eh, ayudando a todos los desarrolladores a integrar la inteligencia artificial tanto en sus desarrollos como en la manera de desarrollar, ¿no? Es muy importante cómo están cogiendo todos esos copilots, cómo están introduciendo su calzador con ciertos productos, pero con productos con mucho valor. Y luego, aparte eh, de hacer desarrollos con Semantic Kernel, añadiendo esos LLMs, esos Language Learned Model, bueno, lenguajes de modelos de lenguaje grandes. También tenemos que resaltar dos partes. No todos son apuestas comerciales, que sí que podemos ver alianzas con Azure OpenAI, Azure Cognitive Search, Milbus, Quadrant, luego con productos con Microsoft Teams, el botón de Copilot que tenemos ahora en Edge, ¿no? La versión para móvil es increíble todo lo que están haciendo, pero también a nivel de desarrollo están haciendo mejoras internas, como puede ser dentro de la librería Systems, System Numerics, para que puedan soportar el trabajo de inteligencia artificial y hacer desarrollos en C# y en .NET que puedan permitir todas estas cosas, que estén aceptando tipos primitivos de Tensor, ¿no? Esto quiere decir que al final todas esas librerías también se van a enfocar en un futuro en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, no solo tirar de Semantic Kernel, ¿no? Hay que decir que Semantic Kernel también ahora está evolucionando mucho, pero es otro tema que ahora mismo creo que no daría para hablar, ¿vale? Aquí, pues bueno, como todos sabemos, no se puede utilizar la IA solo para hacer memes, no solo para dibujar, aunque yo lo hago, lo siento, soy muy mal dibujante. Y bueno, ya sabemos que al final tanto tiempo, de tantos años y tanta historia, y ahí ChatGPT disfrutando, ¿no? Ahora vamos a entrar en el tema que a mí creo que me parece más interesante y que hace falta entender un poco, ¿no? No solo de dónde veníamos, sino dónde estamos ahora. Aquí tenemos la imagen que Microsoft nos ofrece diciendo, oye, pues mira, Net 8 es rápido, ¿no? Tenemos que considerar que si nos movemos en versiones LTS, de normal deberíamos estar en Net 6. El cambio de Net 6 a Net 8 es muchísimo más impresionante que esto, ¿vale? Para entender esta gráfica, es una gráfica de un benchmark realizado por TechPower, ¿no? En la parte del JSON es una API de JSON bajo ASP con minimal APIs. Y por el otro lado es un test más parecido con carga real, renderizado HTML, conexiones con bases de datos. Ambas, como podemos ver, son muy favorables. ¿Pero por qué? O sea, es muy bueno decir, oye, voy a cambiar el framework y va a ir más rápido, pero ¿qué hay detrás de todo este trabajo? Hay una entrada de un post muy exhaustivo que cada framework, este señor lo escribe, ¿no? Y me parece increíble. Lo compartiré con vosotros porque es una lectura para días, para entender y para aprender y para disfrutar. Sobre todo si te gusta el bajo nivel, ¿no? Pero entender un poco por qué vienen estas mejoras, ¿no? Que al final es lo importante. Aquí volvemos al tema de antes. Una de las mejoras ha venido con Git, ¿vale? Y aquí tenemos que utilizar un poco la imaginación, ¿no? La verdad es que esto me encanta porque al final, desde el equipo de .NET, de los desarrolladores, vieron una problemática y la intentaron solventar, ¿no? Va a haber términos que no voy a, no voy a entrar en profundidad porque realmente son extremadamente complejos, pero nosotros, como hablábamos antes, tenemos esa compilación en un lenguaje específico y luego en un lenguaje intermedio. Y luego tenemos algo llamado JIT compiler que está ejecutándose cada vez que llamamos a esos métodos y en ese momento genera un código MSIL, ¿no? Un código que lo entiende la máquina. Hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces, lo que se dieron cuenta estos desarrolladores es que
aquí había varios procesos que eran más complejos. Bueno, obviamente lo hicieron ellos. Para entender cómo funcionaba al principio era tal cual. Cogía el código y tal. A partir de 3.1, ese código que compilaba en un lenguaje intermedio, lo iba optimizando conforme se llamaba. Entonces nosotros teníamos el JIT compiler que iba optimizando esos métodos cada vez que se llamaban. Por eso decía antes que cada vez o en un mismo programa, en una misma máquina, puede funcionar de manera distintas o nos puede derivar en comportamientos distintos. Son casos muy raros, pero puede darse. Entonces, ya teniendo en cuenta que tenemos ese JIT compiler que está compilando al momento y generando un código que se está optimizando al momento, genera muchos recursos. Había un problema. Ellos se dieron cuenta de que había un problema. Decía, vale, algunas veces los métodos que invoca gastan más tiempo en optimizarlos que ejecutándolos. Es poco efectivo. Entonces, ahí eh, empezaron a hablar de una cosa que se llamaba tiering. Ese tiering creo que llegó en el 3.1 y en el 5.1 y en el 6. Ese tiering funcionaba de una manera en el que decía, todos los métodos invocados van a ir a un método cero, el cual, hasta que no se llame varias veces, no va a optimizarse. Si se llama X veces, se va a optimizar. Vale, eso se entiende o se traduce esto a muy alto nivel, ¿no? Se traduce en una manera en la que yo voy a tener un método que se llame mucho y si se llama mucho se va a optimizar. Hasta ahí bien. Se dieron cuenta de que al final esto también funcionaba algunas veces mal porque no era capaz de identificar. Ahí vino el PGO y el Dynamic PGO. Digamos que es un sistema de perfilado guiado que ahí básicamente lo que hacía era pues tener ciertos perfiles y optimizar los programas en esos ciertos perfiles. En esta versión de .NET han generado este PGO dinámico, ¿vale? No voy a entrar en detalles porque es realmente complejo, pero básicamente han trabajado en cómo funcionaban en la base, ¿vale? Y lo que han tratado de hacer es primero ver cómo funcionaba e intentar darnos un poco de valor. En Net.8 este sistema viene predeterminado, o sea, by default. Antes lo teníamos, pero no se podía hacer, ¿vale? Sí que podemos entrar en temas un poquito más complejos, de que podemos personalizar la compilación, pero son temas ya más complicados, ¿no? Que realmente es mejorar el rendimiento, pero tenemos que saber muy bien lo que estamos haciendo porque al igual que en AOT podemos generar casos muy extraños de funcionamiento. Pero es muy, muy interesante cómo funciona todo esto. De hecho, ahora, si tenemos un momento, podemos ver la página y es que es increíble también cómo lo explica y el empeño que hace en dar información a los desarrolladores de su trabajo y de su día a día. Entonces, este problema me fascinó realmente cómo lo solucionaron. Ahora vamos a ver simplemente unos benchmarks que proporcionan ellos, pero que al final yo estaba haciendo en los distintos runtimes porque ellos se esfuerzan mucho en ir versión a versión, ¿no? Ellos lo muestran de la versión 7 a la 8, pero no había información de la versión 6. Todos esos benchmarks los he subido a mi repositorio, los vais a poder ver, los vais a poder manipular y, bueno, están ahí con los resultados, ¿no? Porque, bueno, al final está bien ver esos posts, pero está bien probar, ¿no? Entonces, tenemos las mejoras en Reflections, que son increíbles. O sea, al final, respecto de la base que podemos ser en Net 6 a donde estamos en Net 8, son muy, muy rápidos. Estos temas a lo mejor no los utilizamos todos. Hay cosas como puede ser esto, que lo utilizamos yo creo que día a día, ¿no? Entonces, si vemos, estamos viendo que tenemos una mejora de velocidad impresionante si venimos de Net 6, ¿vale? Aquí me gusta resaltar el estudio que hicieron de rendimiento, ¿no? Porque esta gráfica, para que la entendamos,
es de los desarrolladores y cogieron todos los paquetes de Nugget que estaban oficiales o que tenían una marca como que eran oficiales y vieron en qué se utilizaba el enum, qué contenía enum, porque como sabemos puede haber distintos enums, ¿no? Y se dieron cuenta de que al final casi todos los enums son ints. Entonces ellos por debajo trataban estos enums de una manera en lo que no era lo mejor para ese tipo de casos. Entonces se enfocaron hacia ese caso y lo mejoraron. Entonces me hace gracia como ellos mismos ven cómo ven cómo los desarrolladores trabajan y ellos hacen mejoras para los desarrolladores, escuchando a la comunidad y muchas veces buscando respuestas en la propia comunidad, en esos datos, porque al final tenemos que tener en cuenta que no solo a nivel empresarial, sino que hoy en día hay mucho código compartido. Seguimos con los primitivos. Un int32 to string, que bueno, a ver, no todo el mundo debería hacer estas cosas, pero bueno, podemos ver cómo volvemos a mejorar a nivel, o sea, estos son la cantidad de números, ¿no? Bueno, cuando estamos en muy grande, en números muy grandes no, pero lo que de normal podemos llegar a hacer es eh, absolutamente increíble, ¿no? Los data time, los parse de los data time, como a diferencia, pues tenemos ese 0,28 en el ratio, eh, el random por si generamos números. ¿Ves? Aquí por ejemplo, aquí estuve probando en el tema de los entornos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos definir en net8 que no tenga PGO y podemos definir los tiers, ¿no? En este caso, podemos ver cómo en base a ese tipo de compilación o de runtimes que vayamos a hacer, va a tener una mejora o no. Y en este caso, lo que sí que vemos es que básicamente Net8 en cualquiera de sus tipos de ejecuciones va a ser mucho más rápida. De hecho, yo os animo a hacer este tipo de ejercicios, ¿no? De benchmarking. Tener en cuenta que para hacer un buen benchmark, primero tenemos que medir, probar y luego volver a medir. No podemos decir hemos mejorado a través de ciertas cosas. En este caso, .NET Benchmark, que es esta herramienta, nos ayuda, ¿no? Y al final, si trabajamos de cara a nuestros proyectos, de cara a clientes o de cualquier manera, o un producto, tenemos esos datos y son realmente fiables. Seguimos con los cambios. Algo muy importante que a mí me parece y creo que utilizamos día a día, que son los stream builders. En este caso, pues un append, un replace con un texto más grande, que lo podréis ver en el repositorio, ¿no? Que al final, pues, un stream más grande. Tarda algo más, pero vamos otra vez a net8 y los resultados es un 0,07. De hecho, a más datos, más mejora tenemos de ese stream builder. Algo que hacemos, ¿no? El link queue. A mí me parece absolutamente una locura, ¿no? Que los mismos métodos que vamos a tener en Net 6, pasarlos a Net 8, tener esta mejora es increíble. Otra cosa que está muy bien es que ellos han mejorado los analyzers en ciertos casos en los que el comportamiento era igual y el rendimiento mejoraba muchísimo. Entonces, ellos, volviendo al tema de que van a ayudar a los desarrolladores, simplemente con, con Visual Studio nos va a permitir mejorar el rendimiento y nos van a ofrecer o van a seguir ofreciendo esas mejoras de rendimiento, ¿no? Luego, pues seguimos con las collections. He resumido bastante en el post. Tenemos todas las mejoras que han hecho, ¿no? Y bueno, en este caso son cosas que yo he probado también. Y he añadido datos de lo que me parece más influyente por proyectos en los que he estado o por proyectos en los que estoy o los que hago en casa y demás. Son cosas que creo que día a día como desarrolladores lo hacemos, ¿no? Y darnos cuenta de que antes podíamos realizar procesos de optimización cambiando algoritmos, cambiando pues el stack en el que llamábamos las cosas, pero que ahora mismo nos ofrezcan un framework que básicamente sea cambiarlo y
todo esto? Porque me imagino que más de una persona que está viendo esto habrá estado en Netcore 3.1 o incluso trabajará hoy en día y se plantea la migración y puede ser un stopper, ¿no? Puede ser un bloqueante el que intentemos cambiar y haya cosas que no funcionen o cambiar los métodos o que el HTTP client ya no me funciona y lo tengo que llamar de una manera distinta. No es el caso, no es el caso. Pues después, lo que decía, ¿no? Hay distintos cambios en el networking, en los JSONs, en el que pues ya vemos cambios. Aquí, evidentemente, van a ser más grandes porque estas comparaciones son con Net 7, ¿vale? Me hace mucha gracia el tema del networking porque al final son pequeñas mejoras, ¿vale? Porque son pequeñas mejoras que nos van a abordar mucho valor. Porque al final he tratado de demostrar estos pequeños cambios, pero al final, si nos damos cuenta, estos pequeños cambios se van acumulando en nuestras aplicaciones. Tenemos muchas llamadas a los replays, a los streams, entonces por cada una de esas llamadas estamos mejorando. Ese interés compuesto de performance va en aumento. Entonces, todos estos métodos que teníamos antes van a ir al vuelo. Y bueno, hay mucho más, ¿no? Y os pasaré el enlace, pero al final se queda, se queda corto esto. Mejoras así más a alto nivel, tenemos, bueno, Net 8 pues ha llegado con Entity Framework Core 8, ASP 8, Cesar 12, que es lo que hablaremos ahora. De Entity Framework Core 8 y de ASP Net 8 no voy a entrar mucho porque al final son temas extremadamente largos y que tienen un mundo, ¿no? Pero sí que dentro de lo que he podido ver de los cambios de Entity Framework Core 8, por ejemplo, los tipos complejos los han cambiado, mejoras en el JSON, en cómo se forman las queries. La verdad es que hay una lista de 242 cambios y algún breaking change que lo pasaré. Respecto a ASP, pues mejoras en ASP Native AOT, nuevas plantillas de Blazor, atributos genéricos para MVC, mejoras en el debugueado, servicios con claves. Creo que lo que más me llamó, a lo mejor por lo que estoy haciendo hoy en día, son esos K-Binding Service, que básicamente algunas veces cuando tenemos unos endpoints y queremos probar ciertos servicios, ¿no? Lo que nos permite es dirigir en base a esos servicios sin duplicar código. Entonces me parece una propuesta bastante interesante. He leído que algunas veces en ciertos casos dan problemas, pero bueno, me parece curioso cómo va probando y cómo van mejorando esas cosas, ¿no? De todo esto que estoy hablando, lo vais a tener en el chat más adelante, ¿vale? Ahora mismo no me deja copiar PowerPoint. Entonces, bueno, César 12. Desde mi punto de vista, y me encantaría escuchar vuestro punto de vista, creo que César 12 tiene ciertas mejoras que me parecen muchísimo, bueno, más llamativas que otras, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que más me gusta puede ser las Frozen Collections de César 12. Pero bueno, tiene cosas que facilitan que el código sea más legible, que sea más fácil de escribirlo, le meten un poco de sugar code. Al final, lo más útil puede ser los constructores primarios. Yo personalmente siento que han mejorado, pero que han mejorado más en el tema de escribir código más legible que en proporcionar algún valor específico para casos concretos. En este caso, pues bueno, el alias para cualquier tipo de using es básicamente que ahora con la sentencia using pues, vamos a poder generar aquí pues un ejemplo que es mi student y luego pues llamarlo directamente, ¿no?
Los parámetros opcionales con las lambdas, pues como podéis ver aquí, vamos a poder cambiar un poquito, pero bueno. Parámetros con ref reads only, ahora ya teníamos el modificador in. Esto parece que es una opción que permite mejorar el rendimiento del código, evitar copias innecesarias de datos y, bueno, promocionar la inmutabilidad, ¿no? Bueno, los constructores primarios, que es de lo que más se ha hablado, podemos utilizar, podemos incluso podemos incluso utilizar este constructor primario desde otros constructores. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Luego también hay gente que no está muy convencida de este paradigma. Por ejemplo, Marek Sirkowski en Medium nos habla de que pues tiene un lado oscuro, ¿no? Al final, pues bueno, es más rápido el hecho del desarrollo, tenemos menos código, podemos instanciarlo incluso de una manera distinta. Da una mejora de legibilidad, pero no sé qué opináis vosotros en el aspecto de que sea una mejora real, ¿no? Para el desarrollador en cuanto al rendimiento, que es muchas veces lo que más nos interesa. Sí que es verdad que a la hora de leerlo y demás, pues puede ser más sencillo, pero bueno, ya hablaremos más adelante de esto entre todos, ¿no? Eh, Aquí, pues bueno, los interceptores, que esto me parece muy curioso porque al final es al nivel de Roslyn, ¿no? Parece que es una cosa específicamente para los desarrolladores que desarrollan .NET, porque al final básicamente parece que podemos llegar pues, al nivel de compilador y meter ciertos parámetros a ese nivel. Yo creo que no lo tocaré. Luego los atributos experimentales, añadiendo una flag, podemos decir que esos atributos pues están en prueba. Las matrices inline, que básicamente es, por lo que entendí, matrices que van a actuar, que pueden actuar con ubicaciones preubicadas de memoria. Las expresiones de colección. Aquí volvemos un poco al tema del sugarcode, ¿no? O sea, lo que hacíamos antes, que era new int, array, montarlo, pues ahora podemos generarlo así. Algo curioso pues bueno, de las curiosidades. Un nuevo operador, que es estos 3 puntitos, que es el split element, pues es como unirlo, ¿no? Es como un continuo. Es curioso cómo evoluciona el lenguaje, ¿no? Aquí, la parte que me gusta, ¿no? Las Frozen Collections. Las Frozen Collections, para entenderlo de alguna manera, no dejan de ser diccionarios, ¿vale? Pero que estos diccionarios cuestan muchísima memoria crearlos, muchísima, pero luego a la hora de la lectura son muy rápidos, son muchísimo más rápidos que los diccionarios normales, disculpad. Entonces, si necesitamos un diccionario inmutable, que necesitemos un acceso rápido, entonces nos lanza muchísimo valor. No sé si pues, tenéis estos casos, pero bueno, esta sería una mejora de rendimiento que podríamos hacer en nuestros programas para mejorar bastante la velocidad de esos diccionarios. Aquí, por ejemplo, tenemos las capacidades de los distintos de las Frozen Collections. Y bueno, a mí es la mejora de César 12 que más me ha gustado. Básicamente porque le veo más utilidad, ¿no? Para mi día a día y para ciertas problemáticas que he venido solventando.
Y bueno, viene la misma pregunta, ¿no? Y decir, oye, mira, todo esto que me has contado, ¿a mí de qué me sirve? Eh, Me encantaría que sirviera, pues, de orientación de ver dónde estamos a nivel tecnológico, ¿no? De que hay ciertas pautas que podemos llegar a seguir para mejorar nuestras aplicaciones, porque tenemos que considerar una cosa, ¿no? Que sí que va a haber cambios reales y luego cambios que sean modas, porque bueno, las modas son. Pero si vemos cómo funciona, podemos ver que hay cambios que veníamos de MVC y podemos empezar a hacer desarrollos en Minimal APIs, que nos van a mejorar, bueno, nos van a habilitar a poder utilizar AOT, cambiar ese tipo de paradigmas y algo que me gustaría dejar claro y, y bueno, que al final a mí lo que más me, me explota la cabeza es que en el rendimiento, que al final muchas veces es en lo que más nos centramos, es decir, que mi aplicación consuma poco, sea rápida, con un simple acto que es que evidentemente no va a ser tan, no todas las aplicaciones, porque vamos a tener dependencias, ¿no? Pero que nosotros seamos capaces de venir aquí a nuestro CSProg, poner un net.8 y que ya podemos tener todas estas mejoras. Todas estas mejoras que estábamos hablando de esta rapidez, las tenemos a un cambio de código, ¿vale? Entonces, en el vale y a mí qué, es que tenemos el contexto para saber que hay un equipo muy grande dando el callo, evidentemente, y que con muy poco esfuerzo de los desarrolladores podemos tener mejoras muy sustanciales. Sí que es verdad que, pues bueno, aplicando como hemos hablado antes de las colecciones, de las Frozen Collection o cualquier cosa, vamos a mejorar, pero simplemente con el framework ya tenemos mejora, ¿no? Pues esto ya es una chorrada que me encanta, pues al final poner curiosidades. La versión preview de Visual Studio podemos cambiar los colores de los temas, porque sí. Y luego nada, en principio pues muchas gracias. Ahora os voy a pasar todos los enlaces y cualquier pregunta la vamos a resolver. Y bueno, Javier, Marcelo, todas las dudas que he lanzado, por favor, vamos a debatirlas ahora. En mi GitHub, que bueno, ahí está Bryce, que es mi perro, tenemos todos los códigos que habéis visto, no es mucho, ¿no? Pero al final, si queréis probar, pues los tenéis ahí.